¿Vale? Bueno, entonces, el día de hoy, un webinar diferente, más que nada porque he estado recopilando datos y tratando de clasificar diferentes presentaciones de los casos que he tenido, las diferentes mejorías, respuestas y pues ahora sí que y perfeccionando la técnica desde que inicié, creo que ya vamos para 3 años. Eh, y bueno, es más que nada sobre eso, una presentación de un estudio de casos clínicos y después de hablar de esto, un poco de detalles de la parte quirúrgica, que realmente no me gustaría retomar otros webinars que hemos hecho donde hablamos del paso a paso, donde hablamos de por qué Evoli es una alternativa para el tratamiento de la ruptura del ligamento cruzado, sino retomar puntos importantes de la cirugía que considero que después de hacer este análisis es importante recalcar, ¿vale? Entonces, de entrada, más que nada, me gustaría empezar con con un panorama global de lo que han sido hasta ahora las cirugías que hemos hecho nosotros de ligamento cruzado, tratadas precisamente con Evolic. Llevamos en total 43 rodillas en 40 pacientes, quiere decir que 3 de ellas tienen Evolic bilateral. Un poquito de la estadística que tenemos y de lo que hay en la literatura: 22 son rodillas izquierdas. Aquí se comió un error de dedo con un 9 y 18 derechas. Esto es algo que puede ser simplemente casualidad, pero habitualmente lo que más vemos son lesiones de la rodilla izquierda. En 3 casos, la lesión fue bilateral al momento de la presentación de la consulta. Quiere decir, el paciente venía con clínica de las 2 rodillas afectadas. 6 de los pacientes tuvieron rupturas parciales y 37 de los pacientes tuvieron rupturas totales. Dentro de estas 15 lesiones, hubo 15 lesiones meniscales, 11 del menisco medial y 2 del menisco lateral, y en 2 casos de ambos meniscos. Dentro de estas 43 rodillas, 7 no tienen reporte y el resto no se les hizo ecografía. Dentro de un poco de los datos básicos, la edad, un poquito muy variable, desde los 3 hasta los 13 años, con un promedio de 6, que es lo que se reporta en la literatura. Después de los 6 años, la estadística de ruptura de ligamento cruzado disminuye. En el caso de antes de los 6 años, tenemos en total un número de 25 pacientes y después de los 6 años, 14 pacientes. Dentro del peso, de 5 hasta 43 kilos, un promedio de 21. Usamos el Evolic XS únicamente en un caso, que fue el paciente de 5 kilos, el Evolic S en dos pacientes, el M en 16 y el L en 21. Quiere decir, el L es pacientes arriba de 25 kilos, es lo que más solemos ver en cirugía de ligamento cruzado en particular nosotros, y es por eso que es el mayor número de pacientes que hemos operado y la talla que más usamos. Dentro de las razas, 15 de ellos mestizos, lo que más hemos operado. Hoy en día en México, pues las razas mixtas ya son muy populares. 6 boxers. Boxers vemos muchísimo, he operado muchísimos boxers de TPLO, TTA. Siempre han sido mi primer raza en tratar una nueva técnica. Pitbulls, que estoy seguro que muchos de ustedes comparten este número alto de pacientes de esta raza. Y entre otros, pues Weimaraner, Labrador, que el Labrador es hoy en día el paciente, la raza donde más se presenta la ruptura del ligamento cruzado. Golden Retriever, Dálmata, Pastor Alemán, Pastor Belga, Bernés de la Montaña, Poodle, Huskies, Rottweiler, Shih Tzu, Border Collie y un coyote, que María conoce porque lo operó justamente conmigo. De ellos tenemos 13 machos y 27 hembras. Nuevamente coincidimos con la estadística en general de la enfermedad de ligamento cruzado, donde se presenta aparentemente más en hembras. Aún no se ha logrado demostrar una razón específica o particular de por qué sucede esto, pero sí sabemos que tiene y está relacionado con cuestiones hormonales y también con ovariosterectomías tempranas. La condición corporal creo que es importante porque perros con sobrepeso pueden ser pacientes donde hay que tener más cuidado con esta técnica, al ser una técnica biológica, y donde basamos la funcionalidad en la resistencia del implante,
y que acorde al peso, muchas veces la condición corporal altera el peso del paciente con respecto a la densidad y diámetro de los huesos. 6 de los pacientes tuvieron una condición 4 de 5, 2 de ellos 5 de 5, o sea, eran obesos. En 2 pacientes obesos hicimos Éboli y en 32 pacientes su condición corporal era la óptima. Dentro de los 40 pacientes, 39 perros y, como ya les mencioné, un coyote, el cual hasta la fecha, les voy adelantando, va bastante bien. Ya reincidió a su hábitat natural en el zoológico de Aragón y bueno, estamos dándole seguimiento, pero ya llevamos 2, 3 meses de su cirugía, no, 3 meses de su cirugía y el paciente ya está retomando su funcionalidad normal. Dentro de estos 40 pacientes, o más bien de estas 43 rodillas, 25 procedimientos los hicimos por artrotomía y 14 procedimientos hasta la fecha los hemos hecho por artroscopía. Dentro de las artrotomías, uno de los pacientes donde queríamos hacer Éboli por artrotomía se convirtió en una TTA. Quiere decir, hicimos los túneles, no logramos llegar al punto de pasar el ligamento y lo convertimos en una TTA. Este, de hecho, era de mis terceros casos, cuartos casos. Entonces, lo que ocurrió es que estaba realizando los túneles y el túnel tibial varias veces me falló en la salida, me desesperé un poco y decidí hacer una TTA por el tiempo que llevaba ya de cirugía. Simplemente por eso, de hecho nunca hubo una falla técnica del procedimiento ni un daño importante, simplemente era de mis primeros casos, me conflicté un poco y decidí hacer una TTA. Dentro de las 14 artroscopías, 2 de ellos se realizaron a técnica de 2 tornillos y 4 de ellos a técnica de, 13 de ellos a técnica de 4 tornillos, que es lo más recomendado por la estabilidad que generan. 2 de las artroscopías durante la artroscopía se convirtieron en artrotomías y de ellas las 2 fueron hechas a 2 tornillos. De hecho, ya les voy a platicar en particular de estos pacientes, pero uno en particular se convirtió de artroscopía a artrotomía no por otra cosa más que una complicación anestésica, donde ya estábamos trabajando el segundo túnel tibial por medio de artroscopía, el paciente se puso mal y entró en paro cardiorrespiratorio, el anestesista lo logró reanimar y decidimos abrir la articulación, hacer el último túnel y por lo menos dejar la técnica a 2 tornillos y este paciente al final tuvo un buen pronóstico a largo plazo. Y el otro caso, que es igual de artroscopía, que se convirtió en artrotomía, pues fue por cuestiones técnicas, donde todavía no dominaba, era nuestro segundo caso de Éboli por artroscopía, y pues llevábamos ya un tiempo de cirugía importante sin lograr los túneles de manera adecuada, y decidimos abrir la articulación y la técnica quedó a 2 tornillos. Y una de las artroscopías se convirtió en TTA. No, de hecho, recapitulo, el caso donde el túnel, la salida del túnel tibial no quedaba y me desesperé y decidí hacer la TTA fue en este. Este de artrotomía que se convirtió en TTA fue porque el túnel del fémur, la aguja guía se rompió y la broca canulada no salió en la articulación, salió en el cóndilo. Entonces, todavía pude haber hecho Éboli en ese caso porque el túnel, el túnel indicado todavía era viable, pero ya al haber roto una aguja y que la broca saliera por donde no quería, fue algo que me hizo decidir hacer una TTA en ese caso. Entonces, de todos los casos, únicamente 2 de los que he pensado hacer Éboli en un inicio, por cuestiones técnicas donde no me salió el procedimiento, que eran mis primeros casos, en uno de ellos artrotomía, terminé haciendo TTA y en el otro de ellos de artroscopía terminé haciendo TTA. Entre otras patologías importantes ortopédicas que tenían los pacientes que operamos, que a mi punto de vista es importante considerar, más que nada porque está relacionado con atrofias musculares, falta de carga de peso y saber que Éboli es una técnica biológica, sabemos que la masa muscular es importante, entonces siempre un problema de cadera asociado, un problema de columna asociado, puede llevar a una atrofia muscular donde la musculatura sea pobre y la laxitud articular sea algo a considerar después de haber puesto el ligamento. Dentro de estas patologías, 7 pacientes tuvieron artritis de cadera por displasia, 7 de ellos tuvieron discoespondilosis, donde 4 de ellos tenían puentes lumbosacros. Ya el doctor José María Carrillo justamente ha estado trabajando en esta correlación de los pacientes con
puentes lumbosacros y ruptura del ligamento cruzado asociado a una inestabilidad por la falta de musculatura. Ya sabemos que el ligamento cruzado hoy en día no se sabe qué es primero, si primero inicia la inestabilidad y después el proceso inflamatorio o el proceso inflamatorio lleva a la inestabilidad. Pero lo que sí sabemos es que la atrofia muscular es un factor importante relacionado. Dos luxaciones patelares grado 2. Ya sabemos que la luxación patelar está reportado que es un factor de riesgo importante para la ruptura del ligamento cruzado. Tres de ellos, tres pacientes tenían osteoartritis en los codos, un paciente tenía poliartritis de origen inmunomediado y uno tenía discoespondilitis. Este es importante recalcarlo ya que sabemos que la discoespondilitis es un proceso infeccioso que afecta a la columna, que en este caso al usar un ligamento intraarticular, una prótesis intraarticular, pues es súper importante que este paciente tenga bastante controlado el proceso patológico de la columna, lo cual en este caso así era un paciente que constantemente se hace un seguimiento de cultivos y realmente está bastante bien controlado. De hecho, ese paciente también hasta la fecha es uno de los que mejor ha respondido al tratamiento. Entre otras patologías que también considero importante considerar es atopia, más que nada por el proceso inflamatorio de la piel. Al final la piel es un medio de donde puede surgir contaminación de la prótesis o incluso infección a consecuencia del que el paciente se lama o tenga dolor o molestia en la piel. Cardiópatas, más que nada, también lo recalco porque precisamente este paciente que les mencioné que se convirtió de artroscopía a artrotomía, que fue por una complicación anestésica, era cardiópata. Y algo que me gustaría recalcar respecto a esto con Embolic es que es una técnica que en cualquier momento es pausable. O sea, si por alguna razón el paciente se pone mal y tú decides parar el procedimiento en ese momento, una ventaja que tiene con respecto a las osteotomías es que no dejas un hueso partido a la mitad. O sea, Embolic puede parar en cualquier momento si un paciente tiene una complicación anestésica y lo más a lo que va a llegar es a quedar como estaba. Sin embargo, como les mencioné, en este caso particular, aunque el paciente se puso mal, nos dio tiempo de terminar el procedimiento a 2 tornillos y a la fecha el paciente evolucionó bien. Otro paciente, un hipotiroideo. Esto es importante también considerarlo, más que nada porque sabemos que pacientes con hipotiroidismo pueden tener el proceso de regeneración comprometido. Entonces es importante simplemente que pacientes hipotiroideos también son candidatos a Embolic siempre y cuando estén bien controlados con respecto a esta enfermedad. Si un paciente que es hipotiroideo quiere, en este caso, consideramos que es candidato a Embolic, lo que hacemos es asegurarnos de que su hipotiroidismo está controlado. Aquí sí podría darle crédito a una osteotomía, que a veces pensamos, bueno, si voy a hacer una osteotomía y la regeneración del tejido está comprometida, ¿por qué no hacer Embolic? En particular, creo porque un hueso con hueso, después de una osteotomía, tiende a una regeneración más cómoda y más factible para un paciente con un déficit regenerativo que el integrar a un ligamento, que en este caso es el caso de Embolic, donde para que la técnica funcione adecuadamente a largo plazo, tiene que haber biointegración del textil con el hueso. Y la verdad, muy personalmente creo que con un hipotiroidismo donde la regeneración está comprometida, va a ser más factible y más sencillo que el hueso en contacto con hueso, que es el mismo tejido, tenga una regeneración más efectiva que el intentar integrar un implante. A lo que voy no quiere decir que un paciente hipotiroideo no sea candidato a Embolic, pero sí considerar que la integración del implante con el hueso puede ser más lenta, por lo cual hay que cuidarlo por más tiempo, hay que estar cuidando el posoperatorio de que el paciente no retome una vida normal de manera habitual como lo haría cualquier otro caso de Embolic, y por otro lado que esté bien controlado el hipotiroidismo. Un paciente epiléptico que no tiene mucha relevancia con Es un respecto a la segundo, cirugía. se te ha ido compartir la pantalla. No lo estás compartiendo ahora. Pues no le he movido nada. A ver, voy a cerrar la presentación y la vuelvo a abrir. Abajo lo tienes verde, es como que se te ha ido un momento. Mm, a ver, más.
Sí, la tengo en verde. Pues no la Ahí vemos. va. La vuelvo a compartir de todas formas. Ahora, ya está. Vale, listo. Entonces, esas patologías. Y por último, un paciente con insuficiencia pancreática exócrina, que sabemos que es un paciente que va a tener deficiencias nutricionales si no está bien controlado, por lo cual también puede afectar el proceso de regeneración ósea. No quiere decir, les menciono, que ninguno de estos pacientes no es candidato, simplemente quiero recalcar que considerar estas patologías, tratarlas y monitorearlas es importante, incluso en cualquier procedimiento ortopédico. Por último, 3 pacientes que presentaron ruptura bilateral al momento del diagnóstico, como le mencioné aquí. Dentro de ellas también tuvimos 6 pacientes con previa lesión en el contralateral, quiere decir que llegaron con ya una cirugía previa del cruzado en la rodilla contralateral, de los cuales 9 ya tenían osteotomías, 4 TPLOs, 5 eran TTAs. Nos gusta mucho también hacer este procedimiento en pacientes que son candidatos que tienen osteotomías en las otras, en el miembro contralateral hechos por nosotros o por algún colega, para poder tener una valoración más objetiva de la opinión del cliente de cómo vio la recuperación en su perro, con una cirugía con respecto a la otra. Y también les podré decir que la gran mayoría de los clientes están o se sienten más cómodos con un postoperatorio de Ébolic, porque es más biológico, porque no hay que cortarle el hueso, porque no lo sabemos, ¿no? Por todas estas ventajas de las que hablamos con Ébolic, pero muchos de ellos se sienten mucho más satisfechos con la segunda cirugía con Ébolic en comparación con su experiencia de la otra patita. Algo que también me es importante recalcar, yo también hago mucha TPLO y creo que esto es importante mencionarlo. Cuando uno hace una osteotomía bien controlada, donde no hay hemorragia, con buen manejo de tejidos, el paciente se recupera también muy rápido. Sin embargo, cuando uno llega a darle un ligero llegue, como a todos seguro nos ha pasado, a la tibial craneal, la hemorragia que genera, aunque se controle, genera un posoperatorio donde el miembro se dematiza muchísimo. Y eso genera mucha molestia tanto para el propietario como obviamente para el paciente. Entonces, eso es algo importante a considerar. Ébolic tiene menos riesgo de generar estos procesos de edema e inflamación severa por alguna cuestión transquirúrgica, como lo es en algunos casos de osteotomías. Obviamente, como les recapitulo, hacer una TPLO con un buen corte no necesariamente tiene que presentar este tipo de inflamaciones. 2 pacientes que tenían técnica extracapsular, en un caso un rubí y en el otro una técnica de flow. 3 previamente tratadas que operamos cuando ya tenían una cirugía de ligamento cruzado, entre ellas una TPLO por una lesión meniscal tardía por persistencia de pivot sheath o rotación interna, por lo cual hubo que quitar la placa de TPLO, hubo que hacer una menisectomía parcial y después pusimos un Ébolic para controlar la rotación interna. En este caso, la TPLO sin duda había sido efectiva para controlar el adelantamiento craneal de la tibia, sin embargo, la lesión meniscal tardía se asociaba mucho a una persistencia de la inestabilidad rotacional, por lo cual en este caso quitamos la placa de TPLO porque si no la quitamos no se puede poner el Ébolic y pusimos el Ébolic por artrotomía. Y 3 pacientes donde ya tenían TTAs, uno de ellos con una caja insuficiente y persistencia de la compresión tibial, y 2 de ellos con una caja óptima y adecuada, pero aún así con persistencia de la compresión tibial positiva y rotación interna positiva. Los 4 pacientes en este caso, las 3 TTAs y la TPLO, los 4 tuvieron lesión meniscal tardía y fue precisamente la razón por la que regresaron a consulta o vinieron a consulta y se propuso hacer el tratamiento de la lesión meniscal tardía y complementar la inestabilidad rotacional adicionando un Ébolic a la técnica. Y por último, 3 pacientes que ya habían sido tratados con Ébolic y se les realizó Ébolic en la rodilla contraria. Quiere decir, tenemos hasta ahorita de nuestros 40 pacientes, 3 de ellos, que son las 43 rodillas, tienen Ébolic de manera bilateral. Dentro de ellos, uno de ellos es las 2 por artroscopía. Nuestro primer paciente
con cirugía ébolic por artroscopía bilateral, con un resultado hasta el momento de la primera de 6 meses, con una recuperación ya completa, y la segunda que tiene unas 6 semanas que le hicimos y el paciente está recuperando excelente. Obviamente, ¿ustedes qué creen? Que el paciente cuando llegó me pidió que le hiciéramos a la otra rodilla? Bueno, exactamente lo mismo que habíamos hecho anteriormente, que en este caso fue éboli por artroscopía. Los otros 2 casos por artrotomía, uno porque era un perro muy pequeño y no tenemos todavía el expertise para poner un éboli por artroscopía en un perro chico, que de hecho es uno de estos de los pacientes que tienen el S de estos dos. Y el otro por artrotomía por cuestión de presupuesto, porque obviamente aquí en el hospital el hacer el procedimiento por artroscopía tiene un costo adicional. ¿Vale? Entonces es un poquito el resumen de la evaluación preoperatoria que hacemos nosotros en cualquiera de los pacientes que consideramos candidatos para hacer éboli. Todo esto es lo que se considera: antecedentes quirúrgicos, enfermedades concomitantes, otras patologías ortopédicas y un poquito de la estadística que hemos tenido hasta ahora. Bueno, ahora con respecto a la isometría, que la isometría es el punto más importante de la técnica. ¿Por qué? Porque es donde normalmente nos equivocamos durante el procedimiento. Normalmente equivocarse en la isometría no genera un resultado catastrófico, necesariamente un resultado negativo en el paciente, simplemente aumenta riesgo de aflojamiento del implante. Hay que tomar en cuenta que uno de los principios de la técnica de Bolick es una correcta isometría. Si la isometría es buena, el implante está en un ambiente donde la tensión no es relevante o no es excesiva. Sin embargo, aunque fallemos en la isometría, la gran resistencia que tiene el implante muchas veces lo tolera. Pero muchas veces cuando erramos en la isometría y el perro se resbala o el perro retoma la actividad muy pronta o pega una carrera, es ahí el punto donde nuestra técnica puede llegar a fracasar, o son los casos donde luego llegamos a soler detectar un poco de laxitud articular posoperatoria. Nosotros dentro de los 43, 43 rodillas, 25 casos, podríamos decir que la isometría es exacta, justo en los puntos de referencia. Sin embargo, tenemos muchos durante esta curva de aprendizaje donde la isometría falló. Primero, cuando iniciábamos con artrotomía y después cuando iniciábamos con artroscopía. Reportado en la literatura y por experiencia propia, el error más frecuente isométrico es hacer el túnel femoral muy craneal. Quiere decir por arriba del 40% que debería estar de craneal a caudal, como lo reporta la técnica. Entonces, cuando tenemos un tornillo que está a la mitad del cóndilo femoral o adelante de la mitad, estamos hablando de un tornillo femoral que ya no es isométrico. En nuestro caso, 8 de ellos de los 43 pacientes, 8 tornillos femorales fueron muy craneales, dentro de los cuales 6 fueron hechos por artroscopía. Entonces quiere decir que tanto a nosotros como en la literatura reportada, incluso en medicina humana, el error más frecuente de la técnica artroscópica para la reconstrucción del ligamento es hacer el túnel isométrico del fémur muy craneal. Dentro de esto, 2 de ellos también fueron craneales por artrotomía. Caudales, 3 fueron muy caudales, 1 por artroscopía y 2 por artrotomía. Estos 2 por artrotomía en particular fueron porque justamente tratando de compensar la posibilidad y el error común de dejarlo muy craneal, nos excedíamos más allá del punto y salían los túneles muy caudales. En el caso del tibial, uno de los errores más frecuentes es dejarlo muy medial, que no entremos que el túnel no se haga realmente en el centro de la zona intercondilia para después angularnos. A veces lo que se suele hacer es que se van directo a angularse desde el momento en que inician el túnel, y eso genera que el tornillo tibial quede muy medial. Estos 2 muy mediales justamente nos ocurrieron por artroscopía, y 2 muy caudales también nos ocurrieron por artroscopía. Quiere decir, no hemos fallado hasta el momento en hacer un túnel no isométrico en la tibia en una técnica convencional por artrotomía. Entonces, el secreto aquí y la recomendación que ya vamos a recalcarla es entrar para hacer el túnel principal de la tibia primero perpendicular al plato,
en la zona central de la porción intercondilia y luego angularse hacia medial, aproximadamente unos 30 a 45 grados. En el caso de lograr hacer el túnel femoral correcto, siempre recordar que es con la rodilla en hiperextensión, si no, no lo vamos a lograr, por debajo del ligamento intermeniscal para que el tejido blando no perjudique llegar al fondo y ubicar bien la zona de origen del muñón y no hacer el túnel en la parte distal o final del muñón, sino en la base del muñón, siempre. ¿Okay? Otros puntos importantes, a veces tenemos un buen túnel, un túnel isométrico, pero el tornillo se desvía durante la colocación. Y esto muchas veces sucede porque nuestro brazo no es perfectamente o no va en la misma dirección el destornillador y el brazo de la aguja guía. Y eso nos damos cuenta cuando queremos sacar la aguja guía y está ligeramente doblada. Eso quiere decir que forzamos la entrada del tornillo sobre el canal que ya hicimos previamente. Y en otros casos, cuando no usamos la aguja guía, que eso no debe pasar porque la técnica está escrita para poner los tornillos canulados a través de una aguja guía y usando un destornillador canulado, por lo menos la mitad del recorrido. Después de esa mitad podemos sacar la aguja y terminar de colocar el tornillo de manera convencional con un destornillador convencional. Estas desviaciones ocurren varias veces cuando no colocamos la aguja guía porque estamos hablando que en las zonas proximales del hueso del fémur, distales del fémur y proximal de la tibia, pues el hueso es esponjoso. Y es muy fácil que si nosotros forzamos la entrada del tornillo, este tome un nuevo camino. Entonces hemos tenido un tornillo femoral desviado y 4 tornillos tibiales desviados, que es más común. Esto también, ¿por qué sucede? Porque normalmente estamos colocando el tornillo tibial y lo estamos introduciendo al mismo tiempo que estamos tensando el ligamento y ese doble movimiento puede generar que tu brazo no entre completamente en dirección al túnel y con la aguja completamente paralela. Tornillos intraarticulares, nos hemos encontrado un tornillo femoral muy largo y 3 tornillos tibiales muy largos que vemos en la radiografía postoperatoria. Esto es entrar a cirugía nuevamente y retraer el tornillo. Si nosotros lo dejamos intraarticular, al perro no le molesta, pero al ligamento sí. Al ligamento protésico sí le molesta el cizallamiento que puede llegar a tener el tornillo con el ligamento, lo que puede generar la rotura del ligamento. Esa es la razón, la única justificación para que un Ébolic se rompa es por cizallamiento, por tensión, por rotación, por tracción. Es un ligamento que está muy probado y que tolera todos los movimientos fisiológicos naturales de la rodilla. Pero el cizallamiento no es un movimiento normal, por lo cual si hay cizallamiento entre el tornillo y la fibra libre, puede llegar a haber un riesgo de que se rompa. Aún así hemos visto pacientes donde el tornillo es intraarticular, no se ha quitado, no en casos propios, pero el paciente ha ido bien. Simplemente hay que considerar que es un alto riesgo de rotura del implante. Tornillos transversos profundos, solamente uno. Esto normalmente sucede cuando introducimos de más el tornillo, ya pasa la cortical, se relaja mucho la tensión del hueso y lo metemos de más. Y entonces sale de más del lado contrario. Y por último, fisuras, que hemos tenido 2 fisuras femorales, siempre ocurren en los tornillos transversos, no han sido fisuras relevantes, no han llegado a ningún punto crítico, no ha habido que hacer mucho más que cuidar el reposo, pero se nos han presentado y esto está asociado a principalmente que el tornillo transverso está entrando en hueso cortical la mayoría de las veces y no esponjoso. Entonces, si nosotros no disminuimos el diámetro del tornillo transverso, como lo menciona la técnica, podemos forzar el hueso cortical y esto puede generar una fisura. O también en otros casos, si metemos el tornillo demasiado rápido y no dejamos que el hueso se vaya adaptando a la presión. Hay que recordar que los tornillos de Ébolic son tornillos de presión, por lo cual son tornillos de diámetros anchos, que entran muy ajustados, que cuesta a veces trabajo que entren, pero esa es la función justamente, que queden bastante ajustados con el ligamento, para que el ligamento tenga muy buena fijación. ¿Vale? Entonces, eso es un poco de lo que hemos tenido en cuestiones técnicas con la isometría y algunos puntos relevantes con los tornillos que no han sido problemas que han pasado a mayores, pero que es algo que estoy seguro
que a muchos de ustedes dentro de esto algo les ha pasado. Y ahora sí, por último, llegamos ahora a lo que han sido hasta el momento nuestras complicaciones. Complicaciones transquirúrgicas, el que les mencioné, túnel femoral al cóndilo, no salió la articulación, forcé la broca canulada, rompí la aguja y la broca salió en el cóndilo. En el momento en que sucedió eso, me generó tanta frustración que decidí hacer una TTA. Realmente, en este caso, pudo haberse todavía hecho un ébolic, pero les digo, eran mis primeros casos, estaba también todavía fortaleciendo mi curva de aprendizaje y no quería, después de un error, seguir cometiendo errores. Y la TTA en ese tiempo era mi técnica de rescate, por así decirlo, por la velocidad del procedimiento. Otro problema transquirúrgico que tuvimos fue que rompimos una aguja guía, el tornillo sí salió, pero salió sin isometría y la aguja quedó con la puntita saliendo en la articulación. Al final, como les menciono, esa aguja no toca la superficie condilar, por lo cual no molesta porque está en la zona central de la parte intercondilia, pero al final es un factor de riesgo en dos puntos. Una, en desgarrar el ligamento y otra, en que el tornillo que debe llevar esa ruta ya no va a poder entrar ahí porque la aguja no está ya siendo funcional para guiar el tornillo. Por último, un tornillo femoral que quedó en el labio troclear. Este fue un caso hecho por artroscopía. No lo vimos en ese momento, solamente vimos que en la radiografía el tornillo era muy craneal y dijimos, bueno, fallamos en la isometría, pero nos las vamos a jugar, vamos a darle fisioterapia, controlar más el posoperatorio y al igual que muchos casos, debe ir bien. Sin embargo, después progresó con luxación patelar medial y bueno, este paciente en particular presentó infección asociada a el dolor crónico y el seroma constante que generaba el tornillo en el labio troclear. Un túnel tibial en la cara caudal de la tibia me sucedió en una ocasión, en una técnica por artrotomía, donde la aguja guía salió muy caudal en la porción tibial, no me di cuenta, después hice el túnel con la broca, ya no podía hacer otro túnel y prácticamente lo que decidí es no ponerle tornillo al túnel tibial principal y lo que hice fue ponerle únicamente el transverso. Este paciente en particular era un perro muy pequeño, por eso decidí hacer eso, si no hubiera cambiado de técnica, pero eso fue lo que se dio en este caso en particular. Dos complicaciones anestésicas que las menciono simplemente por lo que les comenté en un inicio. En Ébolic, la gran ventaja de tener un paciente que pueda tener una complicación anestésica es que el procedimiento puede detenerse en el momento que sea necesario sin dejar una secuela mucho mayor o más relevante de la que es un ligamento cruzado roto. Y las posquirúrgicas, un paciente que presentó aflojamiento agudo postraumático del ligamento, quiere decir a las 6 semanas de haberlo operado, el ligamento se aflojó después de que el paciente se cayera, la rodilla se inflamó, tenía mucho derrame, la prueba de cajón era completamente positiva y también presentó luxación patelar. Este caso lo hicimos por artrotomía y este caso es uno de los que les mencionaba que tenía ruptura bilateral al momento del diagnóstico y decidimos operar primero otra y luego programar la siguiente. Bueno, aquí suman varios factores. Uno, el paciente tenía ruptura bilateral. Dos, era un paciente que tenía, de los que estaba catalogado como con sobrepeso. Tres, era un Bernés de la montaña joven, súper inquieto. Y cuatro, evidentemente, la causa principal de este aflojamiento, el tornillo femoral era muy caudal y no era isométrico, que esa fue la razón por la cual probablemente al haber un trauma un resbalón, se forza el ligamento y si no es isométrico, pues es normal o esperado que vaya a tender a aflojarse. Infección hasta la fecha no llevábamos ninguna. Lamentablemente, en estas últimas semanas se presentaron las únicas dos que hemos tenido, las dos hechas por artroscopía. No fueron infecciones transquirúrgicas, eso seguro. Una de ellas fue este paciente mismo que les mencioné aquí, donde había un tornillo en la articulación. Y bueno, es el seroma y el dolor constante que puede generar que el perro se lama, también puede ser un factor de exposición. Más que nada
porque en particular era infección. De hecho, el plan era mejorar la isometría que veíamos en la radiografía, y al entrar a cirugía nos damos cuenta que el tornillo femoral está en el labio troclear y que al momento de abrir la articulación hay secreción pues con características negativas, que sería en este caso de asépticas. La razón por la que nosotros estábamos volviendo a operar a ese paciente es porque creíamos que la mejoría no se presentaba por la luxación patelar medial que presentó después. Pero bueno, todo esto estuvo generando un problema en conjunto. Y este es uno de los pacientes en los que hubo que retirar el implante. En ese momento. Sí. Y el otro que tuvo infección relacionado también a un tornillo transverso que generó un seroma, generó molestia, la porción distal, lo retiramos el tornillo, se mandó a cultivo, salió positivo, dimos tratamiento, mejoró, hicimos una artrocentesis, la cual salió negativa, lo cual era algo bastante prometedor porque no había todavía artritis séptica, pero después el paciente volvió a recaer y es un paciente que lamentablemente operamos y no está en Ciudad de México, y nos costaba mucho trabajo darle un buen seguimiento posoperatorio, y se recomendó al médico que lo remitió que retirara el implante. Solo hemos tenido que retirar 2 veces el implante, no es difícil, la verdad es que no necesitamos ni siquiera abordar la articulación para hacerlo en caso de que tenga que ser necesario. Y por último, una infección superficial, que ese fue un paciente que vimos aquí en el hospital, y este paciente se lamió los puntos antes de quitárselos, tuvo reacción en la herida, tuvo eritema, tuvo tumefacción en la herida quirúrgica, no en el implante, lo detectamos a tiempo, se trató con una antibioterapia y el paciente recuperó bien y ahorita va excelente sin ninguna evidencia de infección. Por lo cual, de todas estas complicaciones, para mí podría decir que las únicas que me tienen con puntos relevantes de estas que he presentado aquí son estas. El túnel femoral al cóndilo, que es un error técnico que generé yo por no tener experiencia suficiente con la técnica, por forzar la broca, por quebrar la aguja y que la broca saliera en la articulación, lo cual pues prácticamente en ese momento decidí suspender el procedimiento. La aguja guía rota intraarticular y un tornillo no isométrico por la ocupación de la aguja en el túnel donde debería estar el tornillo tibial, que recomendamos volver a operar porque el paciente justamente presentó no cajón positivo, pero sí cierta laxitud de la rodilla. Es otro de los pacientes con sobrepeso casualmente, y recomendamos volverlo a intervenir, pero la propietaria decidió que no, porque con la fisioterapia el paciente fue mejorando. Quiere decir, este paciente en particular, a pesar de que la isometría es mala porque la aguja se rompió en el túnel isométrico, el ligamento sigue siendo de cierta manera funcional, y lo único que hay que tomar aquí en cuenta es que tiene alto riesgo de aflojamiento por falta de isometría y una posible riesgo de ruptura por una aguja dentro de la zona articular, aunque no afecte al cartílago o no roce con la articulación del fémur. El tornillo femoral en el labio troclear, que evidentemente hubo que reintervenir, sacar el tornillo, quitamos el ligamento por los signos de infección y corregimos la luxación patelar. Este paciente hoy en día está en este caso para estabilizar la rodilla. Y el último, pues la infección que tuvimos asociada al seroma que se generó el tornillo transverso, que el perro se lamió y que a partir de ahí se contaminó el implante. Y este aflojamiento post-trauma, pues bueno, un paciente que se cayó, que no tenía isometría, que tenía sobrepeso y que tenía 2 ligamentos rotos, por lo cual todos los factores influyeron a que el ligamento se aflojara. En este caso, se tuvo que reintervenir y se hizo una TTA después de haber quitado el ligamento. Por otro lado, creo que algo que muchos yo he visto que luego comentan en los grupos, en los cursos, es que algunos pacientes a los que les hacemos Embolic, que en el posoperatorio inmediato hacemos la prueba de cajón y es súper estable, y luego lo llegamos a ver a las 3 o 6 semanas y ya no es tan estable el cajón. Quiere decir, no es un cajón positivo, pero tampoco es tan firme como en el posoperatorio inmediato, que quiere decir, tiene un poco de laxitud la rodilla. Sin embargo, muchas veces en estos casos el paciente está evolucionando de manera adecuada y no claudica. En nosotros esto nos ha pasado en 8 casos. 3 de ellos tienen fallas isométricas, por lo cual puede ser una posibilidad de que haya cierto aflojamiento del ligamento por esa falla de isometría.
Sin embargo, con la fisioterapia y el reposo y el paciente sin signos, estos 3 pacientes hoy a la fecha ya tienen una rodilla estable por la cicatrización de la cápsula articular y por el fortalecimiento muscular. Dos de los pacientes que, más bien, 3 de los pacientes que tuvieron esta laxitud tenían técnica a 2 tornillos, dentro de los cuales 2 tenían fallas isométricas. O sea, quiere decir, 3 pacientes que operamos a una técnica de 2 tornillos, que hoy en día no es lo ideal, además de tener solamente 2 tornillos, tienen fallas isométricas. De hecho, uno de los objetivos del tornillo transverso, además de mejorar la sujeción del ligamento en las primeras semanas posoperatorias, es ser un respaldo por si tus tornillos principales no son isométricos. Entonces, si tenemos técnicas a 2 tornillos donde 2 de ellas tienen fallas isométricas, pues hay un alto riesgo de que ese implante pueda tener lo que podemos llamar un micro desplazamiento, no un desplazamiento agudo como en este caso a consecuencia de un trauma, sino un micromovimiento por la falta de estabilidad por no tener isometría ni tornillos transversos de complemento. Y 2 de ellos por un exceso de actividad, no, sin un posoperatorio correcto de reposo a los pocos días de la cirugía. Entonces son pacientes que sí tenían técnicas a 4 tornillos, pero que no lo estuvieron en reposo. Al final mejoraron también, o sea, con el fortalecimiento muscular. Pero son 3 puntos importantes que pueden generar que mi ligamento pierda estabilidad o tensión en los posoperatorios a corto plazo. Falta de isometría, falta de tornillos transversos y falta de reposo. Una vez que el paciente va ganando tiempo con el posoperatorio, fisioterapia y fortalecimiento muscular, la mayoría de las veces esta laxitud disminuye. Estamos hablando claramente de laxitudes a la evaluación del cajón, pero pacientes sin signos clínicos. Eso es importante considerarlo, ¿vale? Y bueno, eso es realmente un poco en resumen de un poco de los 43 casos que hemos tenido hasta la fecha. A partir de esto quiero recalcar los puntos que considero importantes a consecuencia de estos errores que presenté y que tuvimos en esta curva de aprendizaje. Puntos importantes y fundamentales de la técnica, puntos isométricos, lo cual hay que tener una muy buena visualización de las estructuras, conocimiento de la anatomía, hacer correctamente el túnel femoral y hacer correctamente el túnel tibial basándonos en todas las referencias anatómicas que tiene la técnica e incluso con una planeación prequirúrgica que mejore la precisión de los túneles. Se cree que Ebolig es una técnica para cirujanos poco experimentados o que no hacen osteotomías y entonces por eso empezamos a hacer este tipo de técnicas, pero no es así. Si se dan cuenta, es una técnica que demanda precisión y que requiere de dominio contundente de la anatomía. Por lo cual, si no tenemos ese dominio, no es la técnica ideal para un cirujano que está iniciando en la ortopedia. De hecho, es una técnica que está recomendada para cirujanos que ya operan ligamento cruzado. De hecho, como ven, yo incluso que ya tenía cierta experiencia de años haciendo TPLOs y TTAs, pues vean cómo me ha llevado a mí esta curva de aprendizaje. No la considero mala, considero que hay este tipo de complicaciones siempre asociadas a cuestiones técnicas y que hay que saber, como les mencionaba, analizarlas para saber luego dónde corregirlas. Otro punto importante es el momento de la colocación del ligamento, que aquí puede ser un punto de riesgo de infección, que el implante se contamine durante la técnica. En nuestros 2 casos no han sido relacionados a la técnica ni al procedimiento transquirúrgico, sino a un mal manejo del posoperatorio de parte de nosotros o del propietario al de permitir que el paciente se lama la herida, pero también hay que considerar que si un paciente quiere lamerse la herida, muchas veces porque hay dolor. Y si hay dolor hay que ver que no sea un problema como el que ya les presenté. Entonces, la colocación del ligamento, siempre cuidar la asepsia, podemos pensar en cambiar guantes, poner el ligamento directo de la bolsa, sacar el ligamento justo cuando lo vayamos a colocar en los túneles, ya con los 4 túneles hechos. Y bueno, todos estos cuidados importantes, antibioterapia transquirúrgica como se recomienda en cualquier técnica ortopédica y cuidado de la asepsia meramente de un cirujano como debe ser en cualquiera de los casos. Y por último, la fijación del ligamento, donde ya vemos que podemos desviar tornillos
si no usamos las agujas guías y si no llevamos la dirección adecuada de la introducción del tornillo. Hay que tomar en cuenta que si ustedes ya han hecho algunos casos, se darán cuenta que el tornillo no queda tan justo con la aguja guía, tambalea un poquito, por lo cual si yo me angulo demasiado, cuando quiera sacar la aguja me cuesta trabajo y la logro sacar y sale doblada. Eso es un anuncio de que es probable que ese tornillo esté llevando una dirección incorrecta, aunque estemos usando la aguja guía. Y la tensión del ligamento, siempre antes de fijar el tornillo. Si después de tensar el ligamento y fijar el tornillo durante el posoperatorio, en el transquirúrgico inmediato, la comprobación de la estabilidad de la rodilla no es buena, tengan por seguro que ya tienen una falla isométrica desde ese momento y hay que valorar que esté correctamente hechos los túneles. Y si sucede esto, como se puede llegar a presentar, modificar la tensión del ligamento con la rodilla en flexión, pero tomando en cuenta que estamos tratando de compensar la falla isométrica por la resistencia del ligamento, lo cual, como vieron muchas veces, incluso con fallas isométricas, una vez que el implante integra, eso ya no es relevante. Quiere decir, si yo tengo una falla isométrica y 3 meses después mi paciente va bien, es probable que esa falla isométrica ya no sea de ninguna relevancia, porque para ese entonces el ligamento y el hueso ya empezaron a tener integración y el implante ya tiene menos riesgo de deslizamiento. Y normalmente el ligamento no se rompe por una falla isométrica, se afloja. Que a veces se dice, bueno, si tienes una falla isométrica, demandas más tensión al ligamento. Y es cierto, pero el ligamento está diseñado para tolerarlo. Lo que no va a tolerar una falla isométrica es el riesgo de deslizamiento en la interfaz entre el ligamento y el tornillo, que es la parte más susceptible del procedimiento en el proceso de integración. Lo mismo que una TPLO con la osteotomía recién hecha. Si no ha empezado a regenerar hueso, hay cierto riesgo de que el implante pueda fracasar. Lo mismo con Evolic. Y es por eso que es importante asegurar una buena regeneración en el tejido, porque igual que cualquier implante, recuerden que en este tipo de cirugías ortopédicas se compite entre la resistencia de cualquier implante y la velocidad de regeneración. Si la regeneración no se presenta en algún momento, tarde o temprano, el implante va a fracasar, ya sea que se rompa o se afloje. Entonces, en este caso, si nuestros túneles óseos no regeneran, ya sea por infección, por termonecrosis, por cualquiera de las razones por las cuales el hueso esté comprometida a la regeneración, tengan por seguro que tarde o temprano ese ligamento se va a aflojar y los tornillos van a migrar, porque el tornillo no mantiene la estabilidad toda la vida, la mantiene únicamente durante el proceso de integración del implante. Y no es cosa de Evolic, sino es cosa de cualquier implante ortopédico en un ambiente biomecánico cíclico. Entonces, aquí quiero presentarles lo que yo consideraría un caso donde la isometría es la adecuada. Si trazamos una línea delimitando el cóndilo de craneal a caudal, el tornillo femoral principal debe quedar por detrás del centro del cóndilo, que sería el 60% de craneal a caudal. En el caso del de la tibia, tiene que quedar por delante de la eminencia intercondilia, que es donde se inserta el ligamento cruzado, y los transversos centrados en lo posible. Los transversos de preferencia siempre bicorticales para mejorar la resistencia y el agarre del tornillo de un diámetro menor, y los principales cuidando no introducir en la articulación. En este caso, el túnel, vean, viene de la zona intercondilia y se angula hacia medial, pero no está en este punto, que sería un centro isométrico no adecuado. Y por otro lado, también vean que en este caso particular decidimos usar tornillos del mismo diámetro, pero hay que tomar en cuenta que cuando se hace esto, la introducción del tornillo tiene que ser muy lenta, porque es ahí donde hay riesgo de fisuras. Este paciente evolucionó de manera positiva en el posoperatorio inmediato. Vean cómo decidimos también todos estos puntos isométricos basados en mediciones preoperatorias, determinando el centro del cóndilo y buscando el 60% de craneal a caudal, el tornillo de la tibia principal por detrás del tubérculo tibial, que es la zona de debilidad de la tibia, por delante del ligamento colateral y justamente en la zona de inserción del pes anserinus, más o menos es la altura a la que tiene que salir. Medimos también las distancias de los túneles principales para evitar poner un tornillo intraarticular
y las distancias a las que queremos que salgan los túneles. También determinamos la distancia de cortical a cortical para los tornillos transversos. Y bueno, en el posoperatorio inmediato vemos justamente este tipo de evaluación, un cajón positivo, en flexión, en extensión y rotación interna positiva, que después valoramos en el posoperatorio inmediato, donde ya la rodilla es estable. Es importante siempre valorar sus pruebas dinámicas y de cajón, de compresión y rotación interna en el mismo ambiente de evaluación. Quiere decir, si evalúo el cajón con la cápsula cerrada, evalúo la tensión del ligamento con la cápsula cerrada. Evalúo el cajón con la cápsula abierta y la patela en su lugar. Evalúo el cajón con el ligamento puesto, con la cápsula abierta y la patela en su lugar, para poder tener un valor realmente comparativo objetivo. Este paciente a las 3 semanas, con una recuperación bastante favorable, recuperando su vida normal. Esto es importante. Los pacientes con Ébolic se recuperan más rápido, por lo cual quieren tener actividad normal más rápido. El que el perro se recupere más rápido no quiere decir que ya tiene permitido salir a correr y a brincar y a correr tras la pelota, que es algo que a veces los propietarios no entienden, y eso nos pasa en cualquier cirugía ortopédica. A veces siempre el paciente se recupera más pronto de lo que su organismo lo logra. Entonces, pacientes que a las 3 semanas se sienten muy bien por un procedimiento mínimamente invasivo y poco traumático, pueden tener riesgo de someter el ligamento a un proceso de aflojamiento si están corriendo y brincando a las 3 semanas posoperatorias. Hay que cuidar el posoperatorio, el paciente puede caminar, es bueno que camine, pero actividad controlada y recomendación de fisioterapia. Y ya para que a los 3 meses, ahora sí, el perro regrese y haga su vida completamente normal, sin ninguna limitación, pueda correr, jugar, brincar. Y de 3 meses a 3 meses más, en cualquiera de nuestras cirugías ortopédicas de ligamento cruzado, recomendamos al propietario retomar la vida de manera paulatina a su funcionalidad normal. Quiere decir, si el perro hacía agility, no a los 3 meses ya lo pongo otra vez a competir, sino que a los 3 meses voy retomando la vida deportiva. Entonces nosotros damos de alta a los pacientes de la cirugía de manera completa a los 3 meses, a veces un poco antes, y el alta deportiva después de 6 meses de la cirugía, con un periodo de readaptación de 3 meses en estos casos. Vean el paciente, después, mucho tiempo después, seguimos evaluando esto. Si 3 meses después yo tengo este resultado en la rodilla, ya no se preocupen, el ligamento ya está integrado, el ligamento no se va a aflojar, y si no tienen un tornillo intraarticular, el ligamento no se va a romper. Tampoco se va a infectar en estas alturas porque ya la herida cicatrizó, no hay molestia en el paciente, y pues a menos de que realmente haya una infección hematógena no controlada, que no es tan frecuente ni tampoco es común que replicar en la articulación simplemente por tener una prótesis, podría ser un factor de riesgo. Pero aún así, les menciono, de hecho este paciente es el paciente que tiene discoespondilitis, y el hecho de tener una infección hematógena no quiere decir forzosamente que la bacteria tenga que replicarme en mi articulación y en mi prótesis, y menos si está controlada. Entonces son pacientes que hay que tener con seguimiento controlado en este caso, la brucelosis. Bueno, aquí una referencia anatómica, vean, la rodilla en hiperflexión máxima, la aguja guía por debajo del intermeniscal, nos vamos justo a la zona de origen del muñón del ligamento cruzado roto, y buscamos salir por arriba del 50% de la patela. Estas es las referencias anatómicas que hay que considerar, importantes. Entonces hacemos el orificio, hay que mantener la irrigación, siempre es bueno también no sobrecalentar ni las agujas ni las brocas, es importante estar dándole mantenimiento y cambiando las brocas, porque al igual que las brocas convencionales que van perdiendo filo, la broca canulada tiene menos tiempo de vida que una broca normal. Entonces hay que estar viendo que la broca tenga filo. Si me paso mucho tiempo taladrando y no perfora, es porque la broca ya requiere cambio. Irrigar y hacer el orificio rápido. Si yo estoy forzando, como les comenté en algunas de las complicaciones, y estoy metiendo la broca en una dirección que no es la de la aguja guía, voy a sobrecalentar el hueso y voy a quebrar la aguja y voy a tener un problema como los que les platiqué.
Entonces ahí ven cómo sale mi punto isométrico por arriba del 50% de la patela y ya de a partir de ahí regreso con la broca canulada una vez que corroboré que es ahí donde la aguja guía debe entrar. Estas son cosas que pueden suceder que justamente son de las que hemos platicado en los casos anteriores. Si yo saco el tornillo femoral principal muy caudal, lo que va a pasar es que me va a salir al techo del cóndilo, como ven aquí. Y esto le va a dar un agarre muy, muy pobre. Y este ligamento puede ser estable en el transquirúrgico inmediato, puede ser estable en el posquirúrgico inmediato, pero cualquier sobreesfuerzo, caída, golpe, va a generar un alto riesgo de aflojamiento. ¿Por qué? Porque está prácticamente arriba del cóndilo. Lo contrario, si nos vamos demasiado distal, como ven aquí, la superficie de contacto de la corteza y el hueso con el tornillo va a ser mucho menor. Y va a ser muy fácil, como ven aquí, que el tornillo se desvíe porque estamos metiéndolo prácticamente paralelo a la corteza. Y eso va a generar problemas de falta de agarre del ligamento porque todas estas cuerdas del tornillo no están agarrando nada. Y por otro lado, la facilidad de que el tornillo se desvíe en el túnel por la mala colocación y dirección del mismo. Entonces, lo ideal es que sea así. Justo en la parte, como les mencionaba, arriba del 50% del surco de la patela, en la zona del cóndilo femoral. No caudal, no craneal, no distal, sino justo en la porción supracondilia. Vean la diferencia de lo que les menciono del agarre del tornillo. Vean cómo ese tornillo que quedó muy paralelo, muy angulado, más bien muy poco angulado con respecto a la corteza, queda volando 1, 2, 3, 4, 5 cuerdas del tornillo. A diferencia de este que trae una buena angulación donde todas las cuerdas del tornillo tienen contacto con el ligamento. Eso es lo que hay que buscar justamente. La salida del túnel tibial, les mencionaba, a veces hay algunas referencias que pueden ser de 1.5 a 2 centímetros distal del plato tibial, sin embargo, esto puede variar dependiendo del tamaño del paciente. Lo ideal es por detrás del tubérculo, craneal al ligamento colateral, casi en el punto de inserción del pes anserinus. Podemos hacer una pequeña ventana donde sale la aguja entra primero en el centro del cóndilo y luego la angulamos. No la angulamos desde el momento de la entrada. Y luego en sentido retrógrado hacemos con la broca canulada el túnel definitivo. Los túneles transversos los realizamos siempre antes de exponer y presentar la prótesis para que no haya necesidad de que el ligamento esté puesto mientras seguimos perforando los túneles óseos. Los túneles transversos pueden ir de 10 a máximo 15 milímetros de los túneles principales. Esto es para evitar la presencia de ligamento en la zona superficial o fuera de los túneles del hueso. Entre más ligamento expuesto en el subcutáneo, más riesgo de que pueda haber un punto de contaminación del implante. Medimos las profundidades de todos los túneles previo a la exposición del ligamento. Y bueno, aquí es un ejemplo de cómo es que introducimos el implante una vez ya hechos los túneles. Aquí viene directo de la bolsita, lo anclamos al alambre loop que viene dentro del instrumental de Evolic. Vean cómo viene aquí directo del tubo pasador. Sacamos la aguja de guía que usamos para poner el tubo pasador, jalamos el Evolic, vemos que el cabo sale en la articulación y no sacamos todo el ligamento a través de la articulación. Solamente le permitimos dar la vuelta suficiente para encararlo en el túnel tibial y lo jalamos directo. No sacamos todo el ligamento por la articulación y luego regresamos para volverlo a meter. Vean aquí, el ligamento sigue en su bolsita, sigue sobre el tubo pasador, ponemos el otro tubo pasador en el otro túnel, directo de la bolsa, pasa directo al otro túnel. Pero aquí ya lo encaramos primero, justamente para evitar que el ligamento se llegue a desmechar si no está encarado en el túnel y lo estamos forzando. Y ya una vez que encontramos las fibras libres en el centro, fijamos los tornillos. Y ya están hechos los túneles transversos para inmediatamente también pasarlos a través de ellos. Lo que les mencionaba sobre el cizallamiento del ligamento con los tornillos. Si yo tengo tornillos como este en la articulación, como este que está al ras tal vez,
o este que evidentemente está dentro del espacio articular, al perro no le molesta, porque el perro puede flexionar y extender sin problema porque esta punta está en el espacio intercondilio y no va a rozar con la articulación. El problema es que el tornillo esté tocando la fibra libre y eso aumenta el riesgo de cizallamiento cuando la articulación se mueva. No, yo no recomiendo, o más bien recomiendo buscar que el tornillo principal no toque incluso la fibra libre dentro del túnel, que a pesar de que ahí no hay tanto movimiento y el riesgo de sellamiento es menor, lo ideal sería buscar que las puntas de los tornillos no toquen la fibra libre ni siquiera en el túnel. Para eso es importante saber cuánto mide mi fibra libre, saber que la voy a dejar centrada, cuánto de la fibra libre va a estar en cada túnel. Para eso restárselo a la distancia de mi tornillo. Entonces, es crítico. Esto es crítico porque aquí la fibra libre se mueve, roza con la punta y el ligamento se rompe. Esto hay que buscar que no pase. Si sucede, no está contraindicado, pero es un punto donde hay roce con la fibra libre. A pesar de que aquí la ventaja es que no hay movimiento de ligamento como lo hay en el espacio articular, por lo cual la fibra libre dentro del túnel en contacto con el tornillo sí lo puede soportar. Yo procuro que no pase, pero lo puede tolerar sin ningún problema. Y el detalle con respecto a los tornillos transversos, ¿por qué los bajamos de diámetro? Pues bueno, como ven aquí, evidentemente porque en la porción alejada de la articulación, la cortical del hueso empieza a ensancharse. Si yo uso un tornillo de este diámetro, que está en hueso esponjoso, en la cortical, lo que va a pasar es que la voy a fisurar o la voy a romper. Y más si lo meto de manera acelerada. Yo siempre procuro usar tornillos transversos, pero también es cuestión de sensación. Si yo estoy poniendo mi tornillo transverso aquí a esta altura y siento que no me da mucha tensión el introducirlo, voy a usar un tornillo del mismo diámetro que el principal, porque estoy asumiendo que sigue habiendo mucho hueso esponjoso en ese punto. Pero conforme yo más me aleje del hueso metafisiario, la cortical se va a ensanchar y si yo uso un tornillo del mismo diámetro, la voy a fisurar. Y en el peor de los casos te pasa algo como esto. A mí no me ha llegado nunca a pasar nada como esto, lo más que me ha pasado es esto y nunca ha sido, como les mencioné, un tema de relevancia, ni siquiera para poner un vendaje, simplemente cuidar, ser un poquito más cuidadosos con el reposo y es todo. Entonces, como les mencionaba, siempre va a ser el tornillo transverso de diámetro de menor, pues no siempre, es un poco cuestión de sensación. Si no siento que el tornillo transverso ajuste, es porque probablemente sigo estando en una porción donde sigue habiendo mucho hueso esponjoso. Y en ese caso, lo ideal será usar un tornillo del mismo diámetro. A pesar de esto, la técnica se describe con tornillos transversos de menor diámetro, lo cual de primera instancia es lo que hay que hacer y conforme ustedes vayan optando por tener experiencia, poder considerar que en algunas ocasiones el diámetro del tornillo transverso puede ser el mismo que el principal, pero en cuyo caso lo que voy a hacer es, una, introducir el tornillo lento y dos, ver que no tenga mucha tensión, porque si yo lo forzo va a fisurar. Entonces, depende de la densidad del hueso, si es cortical o si es esponjoso. Por ejemplo, vean, esto sí es un tornillo del mismo diámetro, vean cómo forza la entrada y se siente cuando estamos pasando por cortical. Los que han hecho Evolix se darán cuenta que cuando empiezas a poner el tornillo transverso te cuesta primero que llegas, atraviesas la primer cortical, luego pasa muy cómodamente y cuando ya estás en la segunda cortical, otra vez sientes que se endurece o que se ajusta más el atornillado. En ese punto lo que hay que hacer es ir más lento, permitiendo que el hueso transverso, que en este caso, perdón, el hueso cortical, que no es tan flexible como el esponjoso, se adapte a la introducción del tornillo sin poner en riesgo que se genere una fisura. Entonces, en caso de usar el mismo diámetro, entrar lento y tener cuidado, porque puede pasar esto, ¿vale? Se astilla, se fisura y eso es porque estamos forzando la entrada. También cuidar mucho, no alejarse demasiado el tornillo transverso del principal porque es zona donde la fibra está expuesta. Lo ideal es 1.5 a 1 centímetro, también depende del tamaño del perro, pero el único, digamos, distancia que me permita darle la vuelta al ligamento para volver a entrar en el túnel transverso, como en este caso, como aquí. ¿Ven la gran diferencia entre tener esta parte del ligamento expuesto
en contacto con el hueso a tener todo esto. Y también bien importante, siempre que suturemos, cubrir esta porción, cubrir la fascia, porque luego si no cubrimos la fascia o dejamos el tornillo muy salido, eso puede generar roce, molestia en el paciente, que se lama, y a partir de ahí es donde realmente ocurren las infecciones, porque el perro se lame y contamina el tornillo, contamina la porción expuesta del ligamento, y a partir de ahí, si no se detecta a tiempo y se trata, la infección va a llegar a la articulación. Entonces, este es el caso que les quería comentar. Bueno, ya son los casos muy particulares, ya son un par de casos para terminar. Phoebe es una paciente Bernés de la montaña que acudió porque tiene los 2 ligamentos rotos, tiene sobrepeso, es una paciente llegando apenas a los 2 años, es muy, muy inquieta y a los propietarios les cuesta mucho trabajo incluso cuidarla. Vean cómo el tornillo femoral está excesivamente caudal, está realmente casi saliendo en el techo del cóndilo, por lo cual, como les mencioné hace rato, el agarre es pésimo y muy pobre, por lo cual el paciente tiene un alto riesgo de que esto se afloje. A los 15 días, sin embargo, el paciente iba excelente. La recuperación estaba siendo muy buena, el cliente estaba satisfecho, pero el paciente en casa se resbala, llora, se le hincha la rodilla y viene a consulta. En la evaluación hacemos un ultrasonido, vemos abundante derrame, tiene cajón positivo, hay dolor, por lo que decidimos hacer una artroscopía para evaluar si el ligamento se rompió o se aflojó. Hacemos la artroscopía, palpamos el ligamento con un palpador de menisco y vemos que al jalarlo prácticamente se viene con nosotros, por lo cual es un ligamento que está completamente laxo y que ya no es funcional. A esto le podemos llamar aflojamiento agudo del ligamento y es un deslizamiento entre la interfase tornillo-ligamento abrupta que genera la pérdida de estabilidad del paciente. Cuando vamos a revisar los tornillos ya sin abrir la articulación, nos damos cuenta que el tornillo femoral principal pues está bastante flojo, evidentemente. Tan flojo que metemos la aguja guía dentro de la cánula del tornillo y podemos ver cómo el tornillo baila dentro del túnel. Entonces aquí un aflojamiento por una mala isometría, sumando 2 ligamentos rotos en el mismo paciente, un traumatismo y sobrepeso, que al final todo va sumando. Sin embargo, vean ahora este caso, mismo error, porque fue el mismo error, un tornillo femoral principal muy caudal, buscando justamente que no nos pase lo habitual, que es dejarlo muy craneal. Sobrevaloramos el colocarlo caudalmente, que a veces le erramos. Estos 2 casos fueron, creo que mis 3 primeros casos de ébolic y fueron por artrotomía. Sin embargo, vean la diferencia del paciente, un paciente de una talla más aceptable, se recupera rápido, la rodilla es estable en las primeras 24 horas, lo cual a pesar de la isometría fallida, hay buena estabilidad del paciente. Los 15 días el paciente está evolucionando bien, recibe fisioterapia, tiene un control del posoperatorio controlando la actividad. A los 15 días mi rodilla sigue teniendo la misma estabilidad posoperatoria, es bastante estable el ligamento. Evaluamos el ligamento igual por ultrasonido. 2 meses después, mi paciente no presenta claudicación, está retomando la vida normal. Para este punto ya no me preocupa mi falla isométrica porque sé que el ligamento ya está integrando. Aquí punto importante evaluar. Cuando uno empieza haciendo estas técnicas, quieres inventarte cosas nuevas. Y eso me lo dijo José María Carrillo, me lo dijo María, pero todos queremos experimentarlo por experiencia propia. Yo dije, voy a hacer el abordaje por lateral, me parece más cómodo, me parece más fácil. Y el problema del abordaje lateral es que no vas a ver el punto isométrico femoral como lo vas a ver por un abordaje medial. Y José María Carrillo me dijo lo mismo. Yo hice lo mismo que tú y me di cuenta que estaba equivocado. Pero bueno, aún así uno es terco, lo hizo el lateral y vean lo que me sucedía. Después se cambié el abordaje al descrito por la técnica y empecé a tener menos errores en hacer mi túnel femoral. Dana, paciente, vean, con un túnel isométrico adecuado en los 4 casos. Sin embargo, aquí el tornillo de la tibia desvió y dejé descubierta parte del túnel del ligamento sin contacto con el tornillo. Sin embargo, otro paciente, talla pequeña, muy buena masa muscular, paciente que se recuperó bien, a los 15 días no había ningún signo de claudicación, la rodilla era estable. 2 meses después, el perro está haciendo su vida normal. Hasta la fecha, este perro tiene más de 3 años operado
y hace su vida completamente normal, activa y deportiva. Este tornillo aquí ya no me perjudica ni me preocupa porque sé que aquí en este punto donde no hay tornillo, ya hubo regeneración ósea y ya integró la prótesis, por lo cual el túnel es isométrico y aunque no haya contacto completo del tornillo, sé que ya el hueso está dando el soporte que necesitamos. Obviamente, si este perro comprometiera por alguna razón su regeneración ósea, sabría que tarde o temprano este ligamento se aflojaría. Goku, vean el caso que les menciono, un tornillo tibial que se va muy al fondo, entra, no nos damos cuenta y cuando vemos ya está del otro lado. Este paciente, por suerte, era un paciente pequeño, por lo cual no fue un factor importante, también tomando en cuenta que la isometría era buena y que el tornillo transverso es de soporte, el paciente evolucionó bien, es un paciente que tiene el Ébolic bilateral justamente por artrotomía con una evolución hasta la fecha favorable. De hecho, este es uno de los pacientes que tuvo un poco de laxitud por la falta de reposo, pero el tamaño no era relevante y el perro se recuperó bien. Mare, la fisura, vean una fisura femoral, e incluso este tornillo transverso es el correcto, es un diámetro menor, la distancia es demasiada, hoy en día habría que pensar en dejarlo mucho más proximal, pero vean cómo a pesar de que el diámetro del tornillo puede ser el indicado por la técnica, quiere decir de un diámetro menor, si entramos muy rápido y forzándolos, podemos generar riesgo de fisuras. Fisuras que no son relevantes para el posoperatorio, sí, con un cuidado posoperatorio igual que cualquier caso. Simplemente si este perro corre, se resbala, podría ser un punto de crítico de riesgo que se fracturara por completo. ¿Vale? Aquí vemos el acercamiento de la fisura. No llega a la corteza, pero está ahí presente. Y la infección que les comenté, vean cómo todo surge, no de una contaminación transquirúrgica. Eso es, si tenemos una correcta asepsia, no, eso no pasa, y menos si lo hacemos por artroscopía. Lo que sí pasa es que haya un proceso de inflamación donde el paciente tenga molestia o dolor. En este caso, si se dan cuenta, es en la entrada del tornillo transverso, se forma una fístula. Decidimos, tomando en cuenta que es el transverso, decidimos quitar solo el transverso, mandamos a cultivar, sale positivo, nos da la sensibilidad de la antibioterapia, tratamos, el paciente mejora, tomamos en cuenta que el paciente tiene un cultivo de líquido sinovial negativo, por lo cual quiere decir que la infección no ha progresado a la articulación, por lo cual nuestro primer objetivo va a ser tratar de salvar la funcionalidad del implante. Por otro lado, igual, este es justamente uno de los casos que les mencionaba, el tornillo muy caudal, y este paciente mejoró por un tiempo, pero luego recayó y no está aquí en México, por lo cual no podemos darle un seguimiento tan estricto, pero sabemos que el médico remitente pues está en proceso de programar quitar este implante. Son los únicos dos casos que este y el del tornillo en el surco patelar que he tenido complicaciones relacionadas a infección. Bueno, las TTAs, como les mencionaba, una TTA bien hecha, con buen adelantamiento, que siguió presentando pivot shift y generó una evidencia de lesión meniscal tardía. Por lo cual, en este caso, se hace Ébolic. Ébolic puede hacerse sin ningún problema en pacientes con previas TTAs y les va muy bien porque además del adelantamiento que tiene la tibia y que ya está complementando la inestabilidad del adelantamiento tibial, complementamos con el ligamento para la rotación y para complementar esa inestabilidad cráneo-caudal de la tibia. Y este paciente, vean, con TTA, TTA ya realizada, compresión tibial, súper positiva, una caja correctamente escogida, no es una caja pequeña, es la caja adecuada. Se hicieron mediciones para asegurarnos. 24,400. Y tenemos rotación interna persistente y prueba de compresión tibial persistente. Ya después de hacer el Ébolic, la rodilla, la prueba de cajón es estable, en flexión y en extensión, y a la compresión tibial también. Este nada más con objetivos de compartirlo es Taika. Este es un paciente que evolucionó muy bien. Mi primer paciente hecho solamente yo con mi colega auxiliar de cirugía por artroscopía. Me refiero yo solo a que no estaba el doctor Gabriel. Hicimos la técnica a un solo túnel.
quiere decir no perforamos primero el túnel femoral y luego el tibial, sino con la misma aguja guía del túnel femoral nos fuimos directo al tibial buscando el punto exacto de inserción del túnel tibial. Este paciente también evolucionó de forma bastante favorable, no hubo que abrir la articulación, vean el grado de inestabilidad preoperatoria, compresión tibial, cajón en flexión y en extensión, rotación interna positiva. Después de hacer Ébolic, por artroscopía, cajón negativo, en flexión y en extensión. Obviamente las incisiones al inicio eran grandes, con el tiempo hemos buscado hacerlas más pequeñas sin poner en riesgo la dirección correcta del tornillo, porque a veces por buscar una incisión pequeña tenemos una mala ubicación del túnel y nos cuesta trabajo meter el tornillo. A las 24, este es, perdón, preoperatorio, vean cómo llega el paciente antes de cirugía, un día antes de cirugía. Y luego a las 24 horas del procedimiento. Obviamente, pensar en Ébolic por artroscopía es una técnica mucho menos invasiva. Ya tenemos la estadística de la plataforma de fuerza y hay una evidencia clara de que el paciente por cirugía por artroscopía mejora mucho más rápido, carga mucho más peso, pero por otro lado, el detalle es que si el paciente se siente más cómodo, más rápido, hay que ser más cuidadosos con el control de la actividad posoperatoria inmediata. A las 3 semanas, vean la incisión, va recuperando bien. El paciente ya genera tracción con los miembros pélvicos, ya jala al propietario. Y este paciente ha evolucionado perfecto, también ya tendrá 1 año y medio de que se operó y está haciendo su vida completamente normal. Este paciente Chase, pacientes con ruptura parcial, me parece una opción ideal hacer Ébolic por artroscopía o por artrotomía, principalmente por el hecho de tener una fibra funcional, ayuda a disminuir la carga y la fuerza a la que está sometido el implante, lo cual genera que al haber menos movimiento en la interfase tornillo-ligamento, el hueso regenere más rápido. Esto es igual que en las fracturas, en las osteotomías. Si hay exceso de movimiento entre el implante y el hueso puede comprometer y retrasar su regeneración. Si no hay nada de movimiento, también. Entonces, es necesario que se sienta cierto movimiento, cierta tensión para que el hueso se estimule, pero no en exceso para que permita la integración con el implante. Y son pacientes que no tienen cajón positivo, sin embargo, tienen inestabilidad al momento de flexionar la rodilla o a la rotación interna, y que durante la artroscopía pues corroboramos que el ligamento está roto. En este caso vean que lo que hacemos es hacer el túnel femoral por artroscopía y después de que ya entró la aguja del túnel femoral nos aseguramos que la banda funcional persiste y que no la dañamos. Y vean cómo la aguja entra paralela. ¿Cuáles son todas las ventajas? Una, el implante está sometido a menos tensión, por lo cual regenera y biointegra más rápido. Dos, la misma banda funcional es un parámetro guía para que nos diga dónde tiene que entrar el túnel femoral. Y eso permite que la isometría del túnel sea la correcta, haciéndolo por artroscopía. Ya después que está el túnel hecho, pasamos la fibra de ligamento a través de los túneles, nos aseguramos que las fibras libres queden intraarticulares y fijamos los tornillos de manera convencional. 24 horas posoperatorias, un paciente que por sí tenía una claudicación mínima e intermitente solo con la actividad, se recupera rápido, la rodilla es mucho más estable, no tengo problema de que camine tanto porque sé que la fibra persistente ayuda a que el Ébolic tenga menos movimiento y biointegre mucho más rápido. Además de que las mismas fibras libres de la ruptura parcial van a mejorar la integración con el implante. 10 días después, el paciente va muy bien, además también ayuda mucho la buena masa muscular. Este otro caso, igual por artroscopía, mal, y vean, este es un tornillo muy craneal. El punto isométrico visto por artroscopía a veces puede fallar. Hoy en día estamos corroborando la isometría con las agujas guías puestas con una radiografía transquirúrgica para asegurar que la isometría incluso por artroscopía es correcta. Quiere decir, al inicio empezamos haciendo Ébolics por artroscopía únicamente por la visualización directa de los muñones.
Hoy en día hacemos ébolic por artroscopía y una vez colocadas las agujas guías, corroboramos por medio de radiografía transquirúrgica que está en el punto isométrico adecuado antes de pasar el ligamento. Esto es una recomendación del doctor José María Carrillo, donde introduce una aguja, si la isometría no le gusta, deja esa aguja, introduce una nueva, hasta que la aguja guía quede en el punto isométrico adecuado. Y ya entonces hacemos los túneles definitivos. Pero vean el tamaño de las incisiones también, eso es súper importante porque la cirugía es mucho menos traumática. El riesgo de infección al hacerlo por artroscopía es muchísimo menor. La artroscopía tiene un riesgo mínimo de infección. Como vieron, en los casos que tuvieron infección fueron por artroscopía, pero no fueron infecciones transquirúrgicas, fueron infecciones asociadas a mal manejo y mal colocación de los tornillos que estaban generando dolor. Vemos aquí el túnel femoral con una pequeña incisión, nos apoyamos mucho de los gelpis, usamos los tornillos, usamos las guías para colocar los tornillos, tanto los principales como los transversos. Ya con el tornillo principal femoral y el transverso femoral puestos, que dan mucho mejor agarre, tensionamos el ligamento al mismo tiempo que colocamos el tornillo de interferencia de la tibia y por último el transverso. Con estas heridas, no más grandes, hoy en día ya lo podemos lograr de esta manera. Entonces vean cómo el ligamento sale a esta altura, se cuida mucho que el ligamento no toque la piel, eso es súper importante. Aquí vean cómo está a través del tubo guía y la bolsa, y aquí los mantenemos flotando y asegurándonos que no entre en contacto con la piel. Hay que ser cuidadosos con eso, a veces no nos fijamos y el ligamento está tocando la piel y eso es importante cuidarlo. El paciente, cajón negativo, la herida cicatriza muy bien, el paciente apoya muy bien en el posoperatorio inmediato y este paciente es el que hoy en día tiene 2 ébolics bilaterales, ambos hechos por artroscopía, con una muy buena evolución y muy buen resultado. Vean cómo aquí es el mismo caso, el que hemos visto anteriormente, el túnel femoral está muy craneal, pero para este punto, vean cómo el túnel ya completamente regeneró, ya aquí ya hay integración del ligamento con el túnel, aquí ya no me preocupa que aunque mi isometría no sea la ideal, vaya a haber aflojamiento del implante, porque ya integró. Ya el tornillo no cumple ninguna función. Y por último, compartirles este caso de cómo Evolic es un implante y es una técnica diseñada incluso para perros deportistas, donde la rotación interna en una actividad como agility es fundamental. Y perros con osteotomías, donde a veces la rotación interna no puede estar controlada, genera un riesgo de que este tipo de pacientes deportivos tengan lesiones meniscales tardías. Sin embargo, vean, este perro retoma el agility 3 meses posoperatorio. La dueña es súper comprometida, por lo cual hemos decidido que a ese momento el perro regresara a su actividad, pero si se dan cuenta, el tipo de agility que el perro está entrenando en este momento no incluye saltos importantes. Corre, está retomando la actividad y la dueña poco a poco lo ha sometido a mayor esfuerzo físico, pero ahorita este paciente tiene más de 1 año y medio operado, sigue haciendo agility, hace agility de manera normal y está operado con Evolic. Y es un Evolic por artrotomía. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hay, es lo que tenemos para presentar hoy. Esa es mi experiencia muy personal. No todo ha sido perfecto en este camino, sin embargo, estoy satisfecho. He analizado mucho por qué me han pasado las cosas que me han pasado. He puesto más atención en evitar que eso me vuelva a suceder. Y lo que me tiene tranquilo es que el mayor porcentaje de pacientes en esta curva de aprendizaje ha evolucionado de manera favorable, los clientes están contentos, los pacientes son activos y funcionales y dentro de todas mis complicaciones lo más que he tenido que hacer es quitar el implante. La infección se ha controlado, no ha llegado a mayores, no me ha costado trabajo quitar el implante, no he tenido que abordar nuevamente la articulación para retirarlo y me queda claro que estos problemas han sido a consecuencia de errores técnicos. Me gustaría mucho poder culpar al implante, mucho a la técnica, pero la realidad es que no es así. No han sido errores asociados a que la técnica no es funcional, sino como ya vieron, evidentemente está asociado a fallas técnicas del cirujano, como la mayoría de los porcentajes en cualquier cirugía ortopédica. Entonces, pues espero que les haya gustado, es eso lo que hemos hecho hasta ahora. Y si hay alguna pregunta, comentario, algo que quieran complementar, algo que no estén de acuerdo, algo que en su experiencia personal
sea distinto a lo que mencioné, pues nos quedan un par de minutos para Hay preguntas en el chat, no sé si las puedes ver, ¿quieres que te las lea? si las puedes leer, sí, mientras voy abriéndolas. Rafa comenta, doctor, observo que no está contemplado el TPA de las rodillas, ¿no las tiene en cuenta? Sí, sí las tengo en cuenta. No las mido ahorita en esta presentación, pero siempre medimos el TPA. El TPA excesivo es algo a considerar, no contraindica usar Ébolic. Sin embargo, hay que saber que entre más inclinado el plato tibial, mayor fuerza de adelantamiento cráneo-caudal de la tibia, por lo cual sometes al implante a mayor tensión. Por lo cual, si tienes un plato tibial muy inclinado y tienes fallas isométricas, aguas, porque ahí es un punto donde podrías tener un aflojamiento de la tensión del ligamento. No está contraindicado, pero si estás en una curva de aprendizaje, lo ideal sería pensar en que platos tibiales muy inclinados no deben ser tus primeros casos de éboli. Ok. Yo hoy en día la técnica que yo en particular uso para platos tibiales completamente inclinados es una TPLO con doble corte. No porque no crea que Ébolic es una opción, sino porque esa es la que en particular he optado por utilizar en esos casos particulares. También muchos perros con TPA muy inclinado luego son perros muy pequeños, luego perros en lo particular de 3 kilos, luego me parecen excesivamente pequeños y si no eres muy preciso con los túneles transversos, ojo porque puedes fracturar el hueso. Ok. Ricardo Parra, ¿cómo estás? No sé si sigues por aquí. Te pregunta, Ashley, cuando cometes un error quirúrgico, ¿cómo lo manejas con los propietarios? Y en caso de segunda cirugía, ¿qué costos cobras? Pues bueno, mira, eso como en todo, cuando tienes complicaciones técnicas donde sabes que es tu error, pues tienes que tener muchísima comunicación con los clientes. Nosotros es algo que hacemos en particular. La comunicación no empieza cuando tienes la complicación. La comunicación empieza desde antes de que hagas el procedimiento. Que el cliente sepa las posibilidades de complicaciones, por qué se generan, cómo tratarlas. Y si el cliente accede, se hace. Y si la complicación se presenta, pues el cliente lo tiene contemplado. Lo hacemos muchísimo, tenemos experiencia con esto por las prótesis de cadera. La prótesis de cadera es muy costosa, tiene un porcentaje alto de complicaciones y no por eso las dejamos de hacer, sino simplemente somos muy cuidadosos con que el cliente entienda todos los pros y los contras de cada técnica que hacemos. Y eso hacemos con Ébolic. Sabemos que las 3 complicaciones reportadas son aflojamiento, rotura e infección. No más allá de lo normal, no en un porcentaje no tratable o no aceptable para una técnica quirúrgica, pero que está dentro de las complicaciones que se pueden presentar y las trataremos como ya sabemos hacerlo. Este caso del paciente que les menciono, que se quitó el ligamento y el tornillo, lo tiene muy claro y sabe que por lo menos su perra no va más allá de quitar el ligamento, lo tienen muy claro y están muy tranquilos. No necesariamente tratar una complicación, incluso técnica, quiera decir que no debas cobrar la cirugía. La realidad es que en medicina humana y en veterinaria debe ser así. Si tú tienes una complicación y el perro tiene que reintervenirse, se tiene que cobrar. Igual, porque al final no necesariamente tu error va por algo, o sea, no tiene que salir gratis, o sea, sí es un error técnico, pero es un error donde no es negligencia, porque no es por falta de conocimiento, sino es por errores humanos, técnicos que se presentan y que en todos los casos y en todas las cirugías van a estar. Lo que sí a veces procuras es no cobrar el mismo porcentaje de honorarios, pero no por eso no consideras cobrarle. O bueno, esa es la formación que a mí me han dado aquí en Bruselas, donde la administración también es un tema bastante controlado y bastante estudiado y al final es un negocio. Entonces, no podemos no cobrar por reparar una complicación. Otro pregunta, Ashley, buenas noches. En comparación con las técnicas de osteotomía, ¿cuáles tienen más complicaciones? Yo creo que las complicaciones están relacionadas a tu experiencia en la técnica. Yo La verdad es que te podré decir que en mis TTAs he tenido complicaciones desde fractura de la tibia, lo peor que me ha pasado,
He tenido exposición de implantes con infección de sitio quirúrgico, no a un grado relevante, me han permitido esperar a que la osteotomía regenere para después tener que quitar el implante. Eh, He tenido tornillos en la articulación que he tenido que volver a entrar en el mismo momento para retirarlos y los considero parte de una curva de aprendizaje donde por suerte hasta el momento ninguno de mis pacientes ha tenido complicaciones catastróficas o severas a consecuencia de errores que yo he tenido por mi curva de aprendizaje en cualquier técnica que yo he hecho. En este caso, pues estoy en una nueva técnica que es Evoli, que me gusta, que la hago porque estoy interesado en mejorar cada vez más, porque la veo viable, porque quiero hacerla por artroscopía, porque me gusta mucho la cirugía de mínima invasión, pero no quiere decir eso que no sepa que voy a tener complicaciones. Tengo que asumir que voy a tener complicaciones, que tengo que estar preparado para tratarlas, para prevenirlas, pero no hacer algo por miedo a tener complicaciones, porque el que no tiene complicaciones es el que no opera. ¿Vale? Entonces, simplemente conocerlas, estudiarlas y saber cómo tratarlas. Entonces, entre más conozca la técnica, más la estudie y más perfeccionista sea, menos errores voy a cometer. Y en las curvas de aprendizaje siempre hay una meseta en la que uno se confía porque está teniendo buenos resultados y vuelve a cometer errores. En nuestro caso pasó en el momento de la artroscopía. La artrotomía podría decir que nunca me llevó a complicaciones tan relevantes. Fue a partir de querer hacerlo todo por artroscopía. Y me di cuenta que en un punto no estaba listo, que necesitaba seguir haciendo un poco más de artrotomías antes de retomar otra vez la artroscopía para hacer la técnica. Y me di cuenta porque cometía muchos errores isométricos por no ubicar bien estos puntos. Hoy en día estamos ya retomando la artroscopía con mejores resultados y es parte de esa curva de aprendizaje. Entonces, en todas se va a tener complicaciones, hay que saber asumirlas. Y yo siempre he dicho, un error de destreza es aceptable, un error por falta de conocimiento es negligencia médica. Isato, ¿cómo estás? Lo tenemos por aquí. Te pregunta, hola Ash, ¿por qué algunos perros en dinámica apoyan bien y en estática no apoyan del todo? Esa es buena pregunta. Eso pasa incluso en las nivelaciones del plato tibia, en las osteotomías. Hay muchos artículos que hablan que incluso la rotación interna es una inestabilidad que se observa más en pacientes con la rodilla en hiperextensión. Se da principalmente en las osteotomías, en la TPLO y en la TTA. No sé si lo preguntas en particular por Evoli, pero hay muchos artículos que reportan que hay una inestabilidad en estática con la rodilla en hiperextensión asociado a rotación interna. De hecho, es un artículo de Antonio Pozzi donde evalúan a los pacientes con fluoroscopía en una banda, en una caminadora y durante la estática, y se han dado cuenta que hay inestabilidad rotacional cuando el paciente está en estática, justamente. En Evolic no sabría decirte, no tendría experiencia sobre ese falta de estabilidad en estática. No debería ocurrir porque el objetivo de Evolic es controlar esa rotación interna que persiste. Lo que creo que puede pasar es que muchas veces algunos pacientes descansan el miembro operado en estática y toman ciertas posturas y que eso tarda un poco más en resolverse que la dinámica meramente. Ok. Jerónimo pregunta, hola Ashley, buenas noches. En casos de pacientes con defectos angulares al mismo tiempo que con ruptura del cruzado, ¿se puede hacer corrección angular con una TTTT o una DFO en el mismo acto quirúrgico que un ébolico? Primero se corrige una cosa y luego después la otra. Es una pregunta, una buena pregunta, una pregunta común, siempre se menciona. Y dos cosas importantes. Yo en particular, si tengo que corregir una deformidad angular que amerite una osteotomía, hago en ese momento una corrección de la ruptura del ligamento con una osteotomía, porque ya tuve que hacer el corte en el hueso. Si tengo que, por ejemplo, hacer una corrección de una torsión tibial más un ligamento cruzado roto, puedo hacer una TTA con transposición. Puedo hacer una TPLO-M. Puedo hacer una cuña con rotación si la torsión tibial es mayor a 20 grados. Puedo hacer Evolic y transposición del tubérculo tibial. Estamos hablando de deformidades tibiales menores a 20%. Si tengo
torsiones tibiales mayores al 20%, es obligatorio hacer una osteotomía proximal tibial, porque no se va a corregir con transposición. En ese caso hago una cuña, porque al momento de hacer la cuña, hago la corrección de la torsión. Si la torsión tibial es de menos de 20 grados, tienes todas las opciones que te mencioné. TTA con transposición, TPLOM o transposición con Ébolic. Ahora, si la deformación es femoral, no puedes hacer Ébolic porque la salida del túnel del Ébolic es justamente a la altura donde va la placa donde corriges la osteotomía femoral. Entonces, si tengo que hacer osteotomía femoral, no hago Ébolic, hago una TPLO más una DFO o cualquiera de las combinaciones que ya mencionamos. Aquí lo importante es saber cuál es tu deformidad angular y cómo la vas a corregir y optimizar que tu cirugía tenga los menos pasos posibles para corregir todos los problemas. En el caso de la fístula del tornillo transverso, ¿se inició manejo antibiótico antes de los resultados de los cultivos o se esperó a los resultados? No, siempre manejamos antibioterapia de acuerdo a estadística, clindamicina, enrofloxacina cuando sospechamos de alguna posible infección, mientras esperamos el resultado del cultivo. Ya cuando llega el cultivo, dependiendo del antibiograma, si cambiamos de antibiótico o la sensibilidad es buena con respecto al antibiótico que decidí usar. Si la sensibilidad es buena, ya tengo 15 días de tratamiento optimizado. Si el medicamento que estoy usando es resistente, el cultivo me va a ayudar a dar la antibioterapia correcta. ¿Han puesto Ébolic en gatos y cómo les ha ido? Yo no he puesto Ébolic en gatos. No sé, no conozco muchos colegas, no sé si José María Carrillo tiene casos. No. Yo no tengo casos, sé por ahí unos muy Hay aislados que... alrededor de unos 10 casos con gatos Ujú, y lo que decimos en los gatos es que has de saber que el túnel será de 2,5 y el tornillo de 3, que yo creo que es lo más importante, porque hay gatos que son muy pequeñitos, hay gatos que son más grandes. Y yo lo haría en función un poco de eso en el gato, sabiendo claro. que el diámetro es de 3, el más pequeño. Al final, lo mismo, ¿no? Huesos más delgados, son huesos muy flaquitos, por lo cual hay riesgo de más alto de fisuras si no tenemos cuidado, si el tornillo Mm. transverso no está bien centrado. Está indicada, sí, se puede hacer también. Yo en los gatos, como normalmente la lesión es traumática, suelo usar técnicas extracapsulares. Son fáciles, son rápidas y van bien. Gustavo Gustavo, Salas, un gusto verte por aquí. ¿qué experiencia tienes con Ébolic en gatos y perros toy? Bueno, lo mismo que ya mencionamos, es mejor utilizar 2 o 4 tornillos. Creo que un perro de raza toy pequeño puede tolerarte 2 tornillos, siempre y cuando sean correctamente isométricos. Si no, siempre lo ideal es poner el transverso de soporte. No soy muy partidario yo en lo particular de hacer Ébolic en los mini toy porque me da mucho miedo fracturar el hueso con un tornillo muy grande. Más que nada porque son tornillos muy anchos. Por otro lado, bueno, al final con los Minitoy todo es complicado. Una TTA, una TPLO, siempre si no eres preciso, las complicaciones son catastróficas porque los huesos son muy delgados. Entonces no es una cuestión contra Ébolic en los perros Minitoy, es una cuestión en contra de los perros Minitoy. Ya no los deberían hacer. ¿No es cierto? Muchas gracias, excelente charla. Muchas gracias, Rafa. Y seguir trabajando, claro, pues ni modo. Hay veces que hay buenos resultados, hay malos, pero lo bueno es que siempre se aprende. La tensión del ligamento a la hora de colocar los tornillos, ¿la realizas en hiperflexión, hiperextensión de la rodilla o en posicionamiento anatómico de la rodilla? Posicionamiento anatómico de la rodilla. Si mi isometría es correcta, con la rodilla en posición anatómica normal, ni siquiera tengo que jalar con todas mis fuerzas. Solamente tengo que tensar y fijar y la rodilla va a ser bastante estable. Si mi isometría no es buena, cuando tense me voy a dar cuenta que el ligamento la rodilla no se estabiliza del todo. En ese caso, lo que haré es flexionar la rodilla, no hiperflexionar, la voy a flexionar un poco y voy a volver a tensar y atornillar. Eso va a compensar mi error isométrico, mejorando la tensión del ligamento, pero la isometría sigue estando mal. Si una isometría es buena, la rodilla en posición anatómica normal va a tener buena tensión al momento de tensar el ébolic, sin ningún problema. Muchas gracias. No, a ti, Gisato, un abrazo. Saludos, Jerónimo también. Bueno, muchas gracias a todos. Gustavo Salas, creo que ya lo explicaste, pero ¿cómo manejarías el posoperatorio? Radiografías posquirúrgicas, caminatas, ejercicio de rehabilitación y en qué momento es el indicado para dar de alta al paciente
para que pueda realizar ejercicio de este. Bueno, en general, hablando globalmente de cirugías del ligamento cruzado, evaluamos cada 3 semanas con radiografía la regeneración del tejido, damos de alta quirúrgica a las 12 semanas y la que llamamos alta deportiva a los 6 meses. Los pacientes, en el caso de Ébolic, si van muy bien, no les hago seguimientos radiográficos, solamente hago evaluación clínica. Con la primera posoperatoria, con una buena isometría y el paciente mejorando bien, hago la de 3 semanas, hago la de 6 semanas, me salto la de 9 y 12 meses, 9 y 12 semanas, y ya nada más lo veo clínicamente, que es una ventaja con las osteotomías, que sí tienes que estarlas evaluando hasta que se forme el callo. En general, soy más cuidadoso con Ébolic porque el perro, como les mencioné, suele resentirse bien más rápido, por lo cual el perro va a querer regresar a su vida normal si por él fuera al día siguiente. Si tú dejas que el perro haga eso, sometes al ligamento a demasiado estrés y lo que va a pasar es que va a tardar más en integrarse. En general, la rutina es 6 semanas en cualquier cirugía de cruzado, 6 semanas reposo estricto, espacio restringido. De ahí 6 semanas adicionales reposo relativo, que es más libertad, pero no puede correr, no puede andar brincando, siempre paseos con correa. De ahí de las 12 semanas, que ya son los 3 meses, ya damos de alta al paciente a hacer la vida normal, pero si el paciente es de alto rendimiento, le recomendamos que tome 3 meses más de readaptación y retorno al deporte. Quiere decir que no puedes pensar que un perro deportivo, por ejemplo, un perro que hace agility, en cuanto cumpla los 12 semanas posoperatorias, lo vas a poner a concursar. Tienes que darle un periodo de readaptación al deporte. Si no, lo que sucede es que a los 3 meses de la cirugía, el cliente ya lo da de alta, el perro pega un split y lo que va a pasar es que aunque el implante siga funcional, se puede inflamar la rodilla. Damos rehabilitación en todos los casos, casi los 3 meses de la cirugía. Primero, tiempos cortos de intervalos, cada 2 veces por semana, luego una vez por semana, una vez cada 15 días. Luego ya están en una fase de mantenimiento donde están haciendo fortalecimiento muscular y en lo particular recomendamos terapias desinflamatorias preventivas de la rodilla contralateral que no se ha roto el ligamento cruzado. Pacientes que tienen displasias, osteoartritis, como ya mencionamos en los casos que comenté, siguen en fisioterapia aunque la rodilla se haya recuperado por completo. Si por error, Jorge León, a ver qué otro ejercicio, sí, bueno, radiografías postquirúrgicas. Si por error el implante toca más de lo normal la piel o se sale de la bolsa, se contamina, se para el procedimiento y puedes esterilizar el implante o qué se debe realizar. Pues mira, yo procuro que no toque la piel. Si la toca, si me doy cuenta que la toca, bueno, no por eso ya determino que se va a contaminar, simplemente en este caso, por ejemplo, podría hacer un lavado más copioso o hacer un lavado más profuso con solución salina antes de cerrar. Hoy en día tenemos estos productos de Simini que podemos usar para limpiar el biofilm de los implantes, electrovioral, siempre y cuando no sea en la articulación, pero no desecharía la posibilidad de terminar el procedimiento solamente porque el implante tocó la piel. O sea, es un factor de riesgo, pero no es un punto obligatorio que el implante tenga que infectarse o contaminarse. De hecho, les menciono, la razón más frecuente de infección no es el transquirúrgico, es el postquirúrgico no controlado. Un perro que no tiene collar isabelino, un perro donde no se cierra la fascia y el tornillo rosa con la piel y se expone y el perro se lame. Esos son los puntos donde realmente hay riesgo de infección. De hecho, el perrito que les mencioné ahí entre los casos de complicaciones que hubo infección de piel, pero no comprometió el implante, es porque eso pasó aquí en el hospital. El perro se quitó el cono, se lamió la herida en cosa de segundos, se quitó 1 o 2 puntos y entonces empezamos a dar la antibioterapia intravenosa, aprovechando que estaba hospitalizado, manejo de la herida del tratamiento de la piel y la herida reparó bien. O sea, no hubo tema, pero eso es algo que imagínense, intrahospitalariamente nos dimos cuenta y tratamos. Ahora imagínense en casa, si el cliente no está al pendiente del perro, ese es el punto de riesgo de infección. De todas formas, aclaro que el Ébolic no se puede reesterilizar, que es una pregunta que me la hacen mucho. Viene estéril, si se cae al suelo pasa algo, has de coger otro. Siempre has de tener dos en quirófano.
Si no, no, Porque no, no apliquen la regla de los 3 segundos, que se cae y lo recojo rápido, no, no. no. Luciano, ¿cómo estás? Un saludo. En técnica deseable para el Bulldog, lo mismo que los mini toy, los Bulldogs son complejos para cualquier técnica. Si vas a hacer Ebolik, lo cual no está contraindicado, es una técnica que se puede usar en Bulldogs sin condrodistróficos, así como en mini toys y así como en perros de talla gigante. Te recomiendo que lo hagas cuando tu expertise haya alcanzado un punto de satisfacción donde tus casos ya sean voluminosos con un porcentaje muy alto de éxito. No, no lo recomiendo entre una curva de aprendizaje. De hecho, yo no he hecho ningún Ebolig en Bulldogs porque hago TPLO, porque tengo mucha experiencia haciendo TPLO, porque me gusta, porque la domino y porque en los condrodistróficos la TPLO hoy en día siempre ha sido mi técnica favorita. Hola Betsabe, muchas gracias, saludos. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para Ebolig? Yo pensaría, contraindicaciones, es difícil decirlo, pero yo no usaría Ebolik, por ejemplo, en un paciente que tiene un antecedente de una infección quirúrgica. Quiere decir, un perro que ya haya sido intervenido, por ejemplo, hemos tenido casos donde hay infecciones donde hay técnicas, por ejemplo, de flow con nylon que se infectaron. Ahí no pensaría nunca en hacer un Ebolik en un paciente que ya tuvo un precedente de infección. No lo usaría en pacientes que no tienen un buen cuidado postoperatorio. Quiere decir, hay casos donde tenemos perros donde son agresivos o son de campo, el dueño lo trae, quiere que lo operes y quiere irlo a tirar allá al rancho. Tampoco lo haría. En esos casos hago una TPLO y me aseguro que quede perfecta porque es un riesgo. Sin embargo, por ejemplo, hablando justo de esto, tuvimos al coyote, que decidimos operarlo con Ebolig y es un animal que obviamente no tiene un posoperatorio controlado por ser un animal salvaje. Nos aseguramos de que haya un buen control antibiótico porque es un animal que está en un hábitat de alto factor de contaminación, por lo cual decidimos usar doble esquema antibiótico, únicamente profiláctico. Usamos antibioterapia transquirúrgica, también más porque el pelo, y María lo experimentó, es un problema con esos animales, no se les quita. Ahí haces una cirugía donde puede llegar a haber residuos de pelo y piel sucia, pero decidimos hacerla porque sabíamos que si había una complicación con ese paciente, la mayor complicación iba a ser un aflojamiento del implante y el animal, el coyote iba a regresar a tener un ligamento roto. Sin embargo, si yo hacía una TPLO y por algún motivo tenía un error, lo que podía ocurrir es que se desprendiera el implante, se expusiera, se fracturara el hueso y eso era algo que no podíamos asumir en un animal salvaje. En cambio, un ligamento flojo o roto pues era un animal con el mismo estado biológico que estaba previo a la cirugía. Obviamente el único riesgo importante era una infección, pero ya para el tiempo que lleva el paciente y cómo va mejorando, pues eso ya empieza a ser menos preocupante. ¿Hablaste de usar clindamicina más enro o una de las dos? No, una de las dos. Si voy a iniciar un tratamiento de antibioterapia profiláctica en lo que lleva el cultivo, no te arriesgues, no te quemes tus 2 balas. Usa una o la otra. No uses las dos. Ya depende el resultado de tu cultivo. Si, por ejemplo, yo uso enrofloxacina, un ejemplo, y me llega el cultivo y me dice que la enrofloxacina tiene sensibilidad intermedia, la sigo dando y adiciono un antibiótico que me haya dado buena sensibilidad. Si me dice que la enrofloxacina es resistente, la suspendo y cambio al antibiótico de la sensibilidad adecuada. Si el antibiótico que estoy utilizando es sensible, continúo únicamente con ese antibiótico. No le doy dos, solamente le doy de acuerdo al resultado del cultivo. Muchas gracias por compartir tu experiencia. De nada, pues espero que les haya gustado. Hasta ahorita son todas las preguntas. Gracias por estar hasta esta hora aquí con nosotros. Gracias a María, que en España ya va a amanecer. Y Nada, bueno, gracias pues, a ti, Ashley, por gracias por compartir. toda su participación. Fue una plática, muy buenas preguntas, lo hace más Sí, dinámico, bastante gente conectada. Buenas noches, María, para todos. Ashley, María, muchas gracias por seguir su seguridad. Les ganamos a Argentina. desde Con seguridad Argentina, le un ganamos. saludo. No entendí eso. ¿Cómo que con seguridad le ganamos a Argentina?
Con seguridad le ganamos a Argentina del Mundial. Ajá, ya, sí, de la Copa América. Ah, Buenas bueno. noches a todos desde Colombia, saludos. Bueno, pues como para cerrar, lo que les quería compartir, María, es que la gente de México o también Latinoamérica que quieran venir, yo sé que en Latinoamérica han hecho muchos cursos de Éboli con Chema, con Joaquín Sopena, no por eso dejen de venir a uno con nosotros, seguro que tienen una perspectiva diferente, pueden repetir y perfeccionar. Hemos hablado mucho que después de un curso de Éboli y empezar a hacer Éboli, regresar a un segundo curso suma muchísimo porque ya tenemos la noción de lo que estamos haciendo. Es una técnica que se debe perfeccionar siempre, como vieron, es buscar la perfección de la isometría. No es una técnica para principiantes, es una técnica para cirujanos experimentados, anatómica, biológica y precisa. Entonces, siempre es bueno perfeccionar, ver experiencias, compartir casos, como lo hicimos el día de hoy. Entonces, Latinoamérica y México están invitados el próximo 22 y 23 de julio, ya en un par de semanas, aquí en la Ciudad de México. De hecho, es un curso donde no solamente hacemos Ebolig, es un curso donde hacemos Ebolig y TPLO, que son nuestras dos técnicas de elección en casi todos los pacientes que tienen ligamento cruzado roto. Vengan al curso para que tengan un poco más de información para saber cuándo una, cuándo la otra, qué es lo que nosotros tomamos en cuenta para decidir, todos los factores a evaluar, como vieron, preoperatorios, posoperatorios, transquirúrgicos, practicar la técnica en modelos biológicos, con disección anatómica, ubicación de la anatomía, con complementos y instructores con expertise como la del doctor Gabriel Ramírez. Entonces, pues no se lo pueden perder. Si están interesados, escríbanle a María, escríbanme a mí, escríbanos a Bruselas y estamos al pendiente para darles toda la información que necesiten. Bueno, pues nada, ya lo has dicho todo. Gracias, Ashley, por este webinar y por compartir tu experiencia. Yo creo que va muy bien que lo compartas abiertamente y que expongas, bueno, pues la curva que has tenido y los casos buenos y malos. Como que creo que compartir ciencia es algo muy bueno entre todos. Así que muchas gracias. Gracias a ti.